¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias a ustedes. ¿Qué tal, maestro? Con el gusto de verlos. Pues tenemos un invitado nuevo, Pues ni tan nuevo, ¿eh? ni tan nuevo, pero Ajustado, ya, ajustado. ya está usado ahí, Y un poco derretido y por un el poco calor. derretido por el calor. Sí. Le damos la bienvenida a no, ¿cómo se pronuncia? Poncho. A Poncho le damos la bienvenida, es compañero también, pues tiene ya una larga trayectoria haciendo filosofía y divulgación de la filosofía, pero en radio, junto con un grupo que se llama La Fulana. Y pues hoy nos hace el honor de visitarnos en representación de las fulanas. De las pulanas. Las fulanas Les pulanes. las fulanes que no fueron convocados. Vienen Bueno, gachamente, no ¿no? cabemos. Va a ser uno por uno porque no cabemos. Sí, sí, aquí. no cabemos. Siempre Entonces, los hemos convocado, pero luego nunca lo nunca ponemos de acuerdo coincidimos. bien, sí. Y pues el día de hoy vamos a hablar sobre la filosofía para desconfiados, pero antes vamos a hacer una pequeña recapitulación de la semana pasada. Les doy la bienvenida, sí, Hafnio, Gracias. joven Padawan, Juan Zenón. Juan Zenón. La semana pasada, ¿de qué hablamos? De la filosofía, no, la ética de Kant, De la ética. del deber, ¿no? Ujú. Ahí estuvimos trabajando un tiempo sobre qué era, ¿no? En qué se basaba, en los en la imperativo categórico propiamente, el por qué lo manejaba, ¿no? Y cuál es su concepto de libertad. Entonces estuvo muy interesante, hubo muy buena conversación y pues vaya, lamentablemente no pudimos cubrir todo el tema, ¿verdad? Ya, es imposible en una hora. Exactamente. Pero pues espero que les haya gustado, ¿no? Cualquier cosa o duda que tengan con respecto al tema anterior, adelante, ¿no? Lo podemos platicar, al menos hoy, ya la próxima semana ya no se va a poder. Así es. ¿Y por qué ya no se va a poder? Porque ya estamos ahora, agarramos ya ahora sí un camino hacia ¿qué va a ser? ¿Una conferencia? Vamos a tener una conferencia con el filósofo y autor de Filosofía para Desconfiados, David Pastor Vico. Va a ser el día 11 de agosto a las 8 de la noche. Entonces esta semana no vamos a tener programa el miércoles, yo creo que lo vamos a recorrer al viernes, porque va a ser una entrevista al autor y además va a ser una cena. Sí. Habrá Cena, risas, baile, cena karaoke, no va a haber baile y una tardeada. no bailamos. Y entonces a partir de hoy, pues empezamos con su primer libro, que es Filosofía para Desconfiados. La próxima semana abordaremos el segundo, que se llama Ética para Desconfiados, que está acá por acá. ¿Dónde le pegué? Ahí está. Ética para Desconfiados. Y Primera cámara. de este lado. Es que la tecnología de todo. Ahí está. Y después, ya en el tercer pues capítulo o episodio, digámoslo así, será ya la conferencia. Entonces, pues para así no hacer tanto preámbulo, pues vamos empezando. Pues para empezar, qué mejor que el nombre, ¿no? Filosofía para desconfiados. O sea, ¿por qué habla precisamente de desconfiados? ¿Quiénes son? Él quién toma como desconfiados en la sociedad tal, ¿no? Y pues vaya, ya entrando en el tema precisamente, habla de nosotros, de esta sociedad nueva, ¿no? En la que estamos. Ah, ¿y por qué lo hace? Lo hace precisamente pensando en lo que sería una constante en nuestra sociedad actual, que es el individualismo. Es el ponerse o centrarse uno en uno mismo y no considerar a la sociedad como parte de nuestro desarrollo. Entonces, pues esa confianza, ¿no? Se maneja incluso la etimología, ¿no? Confianza, ¿no? Confiar, el, el estar de acuerdo con otro. Esta confianza en la que él maneja, ¿no? La define precisamente, primero, se hace la pregunta, ¿podemos confiar? Y la respuesta es sí, podemos confiar. Pero se pregunta, ¿pueden confiar en mí? Y luego, ¿puedes confiar en el otro? Ajá. Entonces, lo que siempre dice es, pues es que yo pienso que en mí sí se puede confiar, pero curiosamente no puedo confiar en los otros, ¿no? Bueno, o sea, vaya, tengo que, debo, y ese es lo que maneja como la confianza, el deber, la confianza debe ser un ejercicio de la conciencia individual. O sea, vaya, tenemos la capacidad, pero ¿debemos de hacerlo? ¿Sí o no? Ah, pues él dice que debes, y eso es lo interesante, ¿no? Porque yo no vi en el texto, por ejemplo, cómo maneja ese deber o el por qué.
No se mete en este problema, me parece, porque, o al menos más adelante que ustedes lo hayan manejado, lo hayan encontrado, pero es un aspecto muy interesante, ¿no? ¿Con base en qué? Viendo o revolviendo a Kant, pues volvemos con el imperativo categórico que vimos anterior, ¿no? O, bueno, en nuestra sociedad judeocristiana, ese deber, pues se refiere a la confianza máxima, que sería la confianza en Dios, Ujú. que luego, bueno, aquí tenemos que tener cuidado nada más separar entre religión y filosofía, que de repente mucha gente las junta, ¿no? Pero hay una diferencia, ¿no? Sí, porque él, Y, él no habla casi nunca de Dios, ¿no? Él no, exactamente. solamente Sí, habla de la ¿no? sociedad. Exacto. No se mete en este problema, se mete Sí. en la cuestión de que debemos confiar. ¿Por qué? Porque es natural en nosotros confiar. Sí, la propuesta que tiene él principalmente es esta, la confianza como algo aparentemente innato, ¿no? Exacto. Él lo menciona, él dice, es una propuesta que tengo, nunca la firma como tal, con tanta certeza como que es algo innato en el ser humano, pero dice, todos estamos propensos o somos propensos a confiar en el otro, sin embargo, en la actualidad, lo que menos hacemos es confiar en el otro, y el claro ejemplo es que ahorita que llegamos, tuvimos que cerrar el carro con seguro, ponerle bastón y todo, porque no podemos confiar ni siquiera en el vecino que tenemos. El ejemplo que podemos tener de desconfianza es, por ejemplo, hasta en la misma mesa, podemos, a pesar de que nos ven hablando juntos o lo que sea, puedes decir, yo no confío con la persona con que estoy hablando, a pesar de todos estos vínculos sociales que tenemos, no necesariamente estamos confiando en el otro. Podemos verlo también y lo explica cuando estamos viendo la manera en la que vivimos, que no podemos ni siquiera confiar en nuestro vecino y ni siquiera interactuamos con él, no sabemos ni siquiera los nombres de los hijos de nuestros vecinos. Hay hijos de personas cercanas a mí que no me sé los nombres de los hijos. Digo, le engendro ese o le pongo un nombre para evitar decir el nombre del niño porque no lo sé y eso implica como esta ruptura que hay en la confianza y está relacionado también como a un sistema más complejo de interacciones sociales, ¿no? Oye, pues, ¿quieres un abrazo? Ay, ahorita no, muchachos. Ahorita no. No, yo no, Oye, No, yo no. no, algo no que confío en ese abrazo. algo interesante también es que él menciona mucho el animal humano, ¿no? Ve al ser humano desde la animalidad que tiene y cómo para llegar a ser un ser humano tiene la necesidad de la otredad, del otro que le enseñe el idioma, las costumbres, todo eso para poder llegar a ser un ser humano, ¿no? No, porque si no seríamos en un estado salvaje, estaríamos pues por la ley del más Sí, fuerte. es una frase que me encantó de él, ¿no? Incluso, o sea, vaya, el náufrago busca, pues, volver a regresar a la sociedad, o sea, no se queda así como que, aquí voy a armar mi propio cotorreo, ¿no? Entonces es parte de esta, nos habla gregarios por naturaleza. Y cuando hablamos de naturaleza ya estamos entrando en un problemilla ahí, ¿no? Porque atenta contra este individualismo que hemos estado manejando en el posmodernismo propiamente, pues, ¿no? O sea, el decir que la naturaleza, que hay una naturaleza humana, ya tiene sus preguntas, ¿no? Sus dudas al respecto. Y de ahí parte, desde el concepto de animal político en Aristóteles. Ah, sí. Exactamente. Y sobre todo, y hace una diferencia, dice, animal en cuanto a, en cuanto a la cuestión viva que somos, dice, y político en cuanto a lo cultural también. ¿Por qué? Porque viene siendo un animal que se desarrolla en la polis, estás en la misma sociedad. Exacto. Y lo dice, ¿no? En algunas de las conferencias, no podemos vivir solos o aislados porque tendemos siempre a buscar a ser protegidos también y protegernos nosotros, tanto del otro como de las mismas fenómenos naturales a veces. Entonces, a partir de ahí es cuando empezamos a buscar más que nada la ayuda. Tan así que esa idea romántica de que irnos al bosque, ¿no? Y pasar una temporada, pues sí, te la puedes aventar, pero no por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hasta el mismo Zaratustra tuvo que bajar, ¿no? De la montaña. Tuvo que regresar. Sí. Entonces, aquí es cuando uno regresa. El problema es, a veces, ese regreso, pues ya cambia la cuestión. Y en ese mismo sentido seguimos siendo, dice, nunca dejamos de ser animales. ¿Por qué? Porque es el instinto también lo que nos está llevando. Claro. Sí, aquí en esta separación que hace, bueno, el animal humano dice específicamente él, ¿no? Lo junta, no estamos desprovistos ni de la humanidad ni de la animalidad tampoco, sin embargo,
a mí me gusta este planteamiento sobre lo humano contra lo animal, porque usualmente utilizamos, y él sí hace una apuesta hacia el uso de la razón, y después lo vamos a abordar, ¿no? Con esta cuestión de la educación y la cuestión de la reproducción o el tener hijos, pero lo humano contra lo animal, que es una línea como muy delgada que hacemos y que justamente aborda la idea de la naturaleza. O sea, el posmodernismo cuestiona la idea de la naturaleza porque pone límites como muy ambiguos. Siempre que hablamos, por ejemplo, estamos frente a una situación donde el ser humano tiene que mostrar ciertas características o cualidades, sobre todo, por ejemplo, cuando hay una acción como misógina, por ejemplo, siempre decimos, es que es la naturaleza animal que tenemos. Como No si fuera cultural, normal. como si fuera, ahí sí decimos, esto es animal, por lo tanto está justificado, es entre comillas natural, y lo humano es otra cosa. Entonces, esa línea que ponemos entre lo animal y lo humano, creo que Vico hace un poco por quitar esa frontera que tenemos y aportar como a lo que es la cultura, pues, que tenemos. Yo diría delimitar precisamente, ¿no? Y ese que es un gran acierto del posmodernismo, precisamente, ¿no? O sea, ¿hasta dónde, no? Sí, sí, sí. Hasta dónde es una y la otra. Ujú. Entonces ahí es donde entra ya la filosofía propiamente, porque ya estamos entrando en terreno desconocido, ¿no? Me encanta a mí hablar de Ortega y Gasset, ¿no? En su definición de filosofía, o sea, el estudio del todo, ¿no? Pues ¿quién Pues, puede ¿qué es saber todo? todo, no? Pues nadie. Entonces, Todos antes de Kant. a partir de ese estudio del todo implica el estudio de lo desconocido. ¿Y qué desconocemos en este caso? ¿Cuál es nuestro fenómeno que estamos estudiando como filósofos? Precisamente esto, hasta dónde somos animales y hasta dónde somos humanos o tenemos este aspecto, ¿no? Que nos diferencia y cómo es esta humanidad, ¿no? Precisamente por eso lo que me gustó mucho, ¿no? Él habla, ¿tenemos confianza o tenemos miedo? ¿No? O sea, ¿es por instinto que confiamos o la confianza es una manera, es una bonita, un placebo, ¿no? Para no decir tengo miedo, ¿no? Y me gustó mucho el ejemplo que puso donde vemos que la gente de repente hay algo que desconocemos, pero todo el mundo está corriendo, alejándose de él. Volteamos a ver a la gente y vemos las expresiones, el lenguaje no verbal, ¿no? Los gritos, etcétera. Confiamos en que ellos están corriendo ante Peligro. un peligro y después nos entra el miedo, ¿no? El suponer, pues, ¿no? Que debe de ser algo muy peligroso, que no todos pasan, ¿no? Hay gente que cuando algo ocurre, o sea, la mayoría corre ciertamente, hay otros que no se la creen, ¿no? Y van a ver, ¿no? Corren allá a ver que si hay algo que hacer, ¿no? Los curiosos. Que sea, Los héroes, ¿no? ¿verdad? Ajá. Pero pues vaya, ya son excepciones a la regla. A mí el ejemplo que me gustó muchísimo, porque va más allá de la curiosidad y esto, sino lo físico. O sea, tú ves a alguien vomitar Ajá. y vomitas, Claro. y te da asco y te dan ganas de vomitar. Y él dice, bueno, pues es que es una reacción del clan que comió algo echado a perder. Porque no es el asco o que huela feo o que se vea horrible. Es que Con el tiempo se volvió se volvió parte de nuestra, bueno, o sea, sí que de nuestra animalidad, ¿no? Claro. O sea, veo a alguien vomitando y me dan ganas de vomitar a mí también porque es una reacción a la confianza que le tengo al clan, ¿no? Al otro. Es como ver bostezar a alguien también. Ándale. Lo maneja Bostezas igual. y te lo lleva, ¿no? También. Te lleva el bostezo y aunque no tengas sueño, de todos modos, Pero tiene de que haber alguna cierta manera. simpatía Ajá. también, ¿no? Empatía, ándale, Ujú. empatía. Sí, porque si no hay un vínculo con el otro, para ti no genera ningún tipo de reacción el verlo bostezar. Al contrario, hasta ya va a ser molesto y dices, este morro. Te está doliendo, ya. sácate. Sí, Bueno, es te que da ustedes hueva, vete de aquí. ya, ajá. ya lo estás viendo desde profesor, ¿no? Sí, con alumnos. y en general, o sea, tú puedes estar en un lugar compartiendo con varias personas y con quien menos tienes simpatía, si realiza una acción, no va a generar una reacción. O pues, no sé. Es que aquí ya entra el otro concepto que maneja él, o sea, todo esto está muy bien en el clan, o sea, ya no, biológicamente en el clan, ¿no? Tenemos algo que es muy novedoso como raza, ¿no? Que ya trascendemos el clan, ya es una ciudad, en una polis, ya no es... puedes ir a los pueblos y los pueblos, como él menciona, ¿no? Ahí llegan y todos son parientes, Sí. pero en la ciudad normalmente ya no somos. Entonces ahí entra necesariamente o forzosamente el concepto de la desconfianza, ¿no? Vaya. Sí, por lo desconocido Claro. con el otro. Pues. Ajá.
Y aquí es donde no tenemos relación ni con el vecino a veces, o sea, Sí. los conocemos de salud. Pero fíjate, me gustó mucho lo que mencionó él, porque bueno, yo lo vi en ese sentido, ¿no? De que a mis 45 años yo tuve la oportunidad de conocer a mis vecinos. A mí me sacaban a jugar, pues, ¿no? Esa era una de las zonas que él maneja de repente, ¿no? Ujú, Entonces, hasta la fecha, ¿no? Yo tengo la fortuna, ¿no? O la bendición de vivir en la casa donde llegué después del hospital, ¿no? ujú, Entonces, muchos de mis coetáneos ujú. permanecen todavía en esas casas, ¿no? Entonces salgo a la calle y volteas y, ¿qué onda? Un saludo para el Félix de las tortas Johnny, ¿no? Ajá, de la banda, pues, ¿no? El grupo, ¿no? Y esa confianza que es increíble, ¿no? Pero la confianza misma de la sangre. Ujú. Puede que tú lleves años sin ver a un pariente, pero al momento de verlo, automáticamente Sí. asumes, ¿no? Una confianza, que no siempre obviamente es bien retribuida. Ujú. Y eso nos habla, ¿no? ¿Qué es Los mejor? ¿Confiar? terrenos, Los terrenos, Los terrenos. Los terrenos de la de la abuelita, ándale. abuelita. Sí, ándale. Ajá. Entonces ahí es, ¿vale la pena confiar o no? ¿Qué es mejor? O sea, o cuál es, digamos, la estrategia, la mejor estrategia para la supervivencia. Sí. Porque también habría que pensar cómo es que se arman las ciudades, ¿no? Ujú. Porque sí es imposible que conozcas a todos, pues. O sea, Sí, no. vivimos en una ciudad 3 y sobre millones de to- personas. y sobre todo con una movilidad de personas impresionante. ¿Por qué? Por cuestiones económicas. Entonces, las ciudades también se empiezan a fundar bajo situaciones económicas muy particulares, ¿no? Toda esta migración de lo rural a lo urbano que se está dando y todo este desplazamiento de clases sociales, de recursos y demás que se está dando, también hace que las ciudades se construyan de una manera muy particular y que tengan ciertas dinámicas, y esta acumulación de personas hace imposible que puedas convivir con los demás, ¿no? Hasta la misma situación de cómo se construyeron las colonias. Sobre todo en las colonias donde se pueden conocer más es en las colonias de la, vamos a decirlo así, de la vieja Tijuana, o la Sí, primer claro. Tijuana. O sea, tú vas a la Libertad y ahí se conoce el señor a todos, pero vas a los nuevos lugares como pueden ser las nuevas privadas como Santa Fe o demás, y son hasta las casas, a pesar de que son iguales, el vecino no tiene interacción con el otro. ¿Y eso a qué se puede deber? Pues también puede ser como una suerte de miedo, también un crecimiento tecnológico, donde ya las personas creen que no necesitan estar interactuando con los demás porque ya tienen redes sociales, televisión y demás, y que tienen todo blindado, ¿no? Tienen Pues es lo que aborda en el papá Facebook, ¿no? En el Ajá. capítulo ese, Ujú. o algo así, donde ya, bueno, pero vamos, ahí ya me brinco mucho, ¿no? No, pero está bien. De eso se trata. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Tijuana cambió a partir del 85. Claro. Antes de eso, todo Desde el que la mundo. mujer empezó a votar. No, cuando No fue el mucha gente- 85, ¿eh? Ay, Fue el no. 85. Cuando mucha gente Cuando se estaba el vino buen del sur. pan, cuando estaba el buen pan. Sí. No, el PRI, olvídate. cuando estaba el PRI. No, el 85 estaba el PRI. de los Vale, partidos. fue el 89. 89. Sí, no olvídate de los partidos. Con Rufo. Cuando empezó a venirse mucha gente del sur, de la Ciudad de México, después de aquel temblor tan canijo. Sí. Pero la ciudad empezó a crecer de manera muy desproporcional. Es muy curioso, las familias viejas de Tijuana todavía se conocen, y curiosamente si hoy de repente me presentan a alguien que es que es de aquí de Tijuana, de repente empiezan a salir las relaciones de que, tú conoces a tal y a tal y a tal, como era en Tijuana antes, Claro. y hoy en día ya no. Entonces, yo en mi clase les comento a mis alumnos de 17, 20 a 20 Culpa de la años. migración, les dicen. Sí. Claro. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes son nacidos aquí o vienen de Félix, hay que otro hacer lado? una pared, ¿no? No, como el perrito que de repente sacaron de que si tenían menos de 20 Construyan la años, pared. Ándale. Make Tijuana ¿sí great supieron de again. ese perrito que tenían aquí, ¿no? Que querían hacer un censo para la gente que tuviera menos de 20 años en Tijuana, Ok. regresarla. Ah, O sea, regresarla a donde venían. ¿Por qué? ok, Porque no eran bueno. tijuanenses. Pero sí, Y era no, un proyecto de un partido político que Ahí, estuvo en el y está poder. curada ahí pensar cómo se puede dar la Sí. confianza con el extranjero, Con el por ejemplo. extranjero. Con el migrante, ¿tú cómo puedes tener la confianza? Fíjate que ahí ese punto ahorita que es lo que estaba pensando, ¿no? O sea, una de las cosas o características que me gusta mucho de mi ciudad de Tijuana, pues, Ajá. es que como es muy joven, ¿no? Como estamos hablando, achú, como es muy joven, como estamos hablando de una ciudad de 100 años, ¿no? 120 Sí. años, ¿no? Ahora 139, creo. 139, que ya 140, ¿no?
nos damos cuenta de que aún las familias más antiguas de Tijuana, pues no tenemos más de 4 generaciones, ¿no? O sea, en mi caso, pues son 3 o lo que Sí. sea, pero no tenemos tanta. Pero como todos son migrantes, hay una idea muy grande, ¿no? Sí. Y es algo, digamos, le vamos a llamar ¿cómo se llama? Una forma racista, una discriminación o algo que estamos tomando por hecho, ¿no? El que migra tiene ganas de trabajar, Sí. ¿no? Entonces, en una comunidad donde todos somos emigrantes, No solo tiene ganas, tiene necesidad, por eso se fue de donde estaba. entonces el que sabe la historia del migrante, ¿verdad? Ujú. Llega y dice, no, pues llegaste aquí. Sí. Entonces confío en que ese impulso que te manejó, a llegar aquí, va a desarrollar, ¿no? Porque volvemos, la confianza desde el punto de vista, es algo que les digo mucho a mis alumnos, pues, o sea, nadie sale solo, nadie sale solo, ¿no? O sea, para salir solo tienes que irte a la sierra y sin herramientas que haya otro construido, crear la civilización. Alguien te da un trabajo. A las personas que trabajan o que viven o que hablan, alguien les da la confianza de, bueno, ponte a trabajar. Ujú. Confían en que vas a llevar a cabo tu trabajo. Si no, no. Y si tú no cumples con ese trabajo, ¿qué va a pasar? Pues el aislamiento, el exilio, ¿no? Ujú. Entonces, ¿estás obligado o no? Esa es otra pregunta. Ajá. Sí. Pero también, por ejemplo, toda esta confianza que podemos identificar con estos movimientos migratorios y económicos, también. Que benefician. Sí, por ejemplo, este movimiento de migrantes que vinieron en el 85, que vinieron en los 60, No, los haitianos. con el proyecto Bracero, los haitianos, etcétera, cada uno de ellos se sitúa como en un movimiento económico muy particular, pues. Ujú. Y no es lo mismo que hayas venido que hayas llegado aquí en el 88, en el 85, porque la situación económica de México era muy particular, la relación con Estados Sí. Unidos era muy particular. Ahorita que ya creció, que ya el proyecto de Maquila de la ciudad ya se expandió por todos lados, la vivienda también ya se expandió por todos lados, cada vez es más precaria la ciudad. ¿Y cómo le pides confianza a una persona que llega a un lugar, a una tierra casi infértil? Pues, y le dices, sí, vienes con ganas de trabajar, pero la situación económica no te va a dar esas posibilidades que les dieron a nuestros padres o a nuestros abuelos Cuando había terrenos. Aquí se dentro de la maneja ciudad. así. Ajá. Sí. Y esa cuestión también, por ejemplo, de la individualidad, que se le atribuye, por ejemplo, a una cuestión también económica. Pues. O sea, el sistema económico para producir más necesita consumo, y para consumir necesita que cada uno, como lo menciona en el libro, quiera ser único. Paradójicamente quiera ser único, Igual quiera que ser una todos. persona aislada, sin embargo no identifique que todas nuestras relaciones son relaciones sociales, pues toda la construcción del individuo es una construcción que se da en conjunto con la sociedad, y con la sociedad nos referimos a cultura, sistema económico, político y las dinámicas sociales. Pues. Exacto. Sí, esa es una de las Ajá. paradojas de la cultura. O sea, el hombre es Sí. individuo y sociedad. Ujú. Entonces, ¿hasta dónde entra una y la otra? Pues, Ajá. esa es una de las grandes preguntas de este libro, ¿no? Que me parece que... El libro parte hablando de que, bueno, confianza es saber o que estar seguro de que el otro va a hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Y entonces, bueno, estás seguro que llegas a un alto, de calle de un solo sentido, de todos nos volteas para los dos lados, porque no vaya a venir un güey, ¿no? O sea, en realidad. Sería como muy estructural, o sea, que cada quien cumpla su rol dentro de la sociedad, y la sociedad va a funcionar, que pues puede funcionar en alguna esfera, pero no significa que toda la sociedad se vaya a manejar de esa forma. Claro. Sí, porque no somos piezas de reloj. Ajá, Entonces, exacto, se ve de manera muy mecánica, ¿no? Sí, sería mecánica. Que volviendo a Kant, aquí, o sea, si todos hiciéramos lo que debiéramos, entonces seguiría funcionando, ¿no? Pero también Pero sabemos que... pero el ser humano por naturaleza miente para ganar una ventaja, ¿no? No sé si por naturaleza, pero lo que sí es que si todos cumpliéramos la función que deberíamos de cumplir, cumpliríamos la función de un cierto orden muy particular. Y ese orden muy particular no daría pie a que sucedan otro tipo de cuestiones de manera creativa, o ciertas disidencias que se pueden dar, Ahora, o nuevos proyectos que se pueden dar, pues porque el chiste es abrir una brecha para un proyecto que sea aún mejor que el anterior, un proyecto social. ¿Esto necesariamente llama a una naturaleza o no?
No sé, a mí me cuesta trabajo mencionar que algo es natural para el ser humano. Claro, claro. Ok, Sí. ¿por qué? Porque toda observación que hacemos nosotros de la naturaleza está mediada por nosotros como observadores, pues. Entonces, obviamente, por ejemplo, va a ser natural para alguien, para un griego, la sexualidad es naturalizada de una manera muy distinta a la de nosotros, pues. Y ambos, en sus contextos, van a decir, la naturaleza dice que el hombre hace esto. Ok, bueno, vaya, pero Ajá. ¿no llamarías ese el aspecto cultural? O sea, hablamos de que como mencionabas hace rato, hablabas de que somos animales y somos humanos, ¿no? Entonces, volvemos a esta pregunta interesante que hiciste, o sea, la onda es hasta dónde uno y el otro, ¿no? Ah, sí, yo realmente, yo no puedo definir, hasta qué punto somos animales y humanos. No, nadie, Simplemente, es la simplemente, pregunta, ajá, ¿no? simplemente Claro, puedo decir que utilizamos esa frontera de manera conveniente con el ser humano. Y Claro. cuando queremos aprovecharnos, decimos, es nuestra naturaleza. Y cuando queremos sacar como un beneficio, decimos, hey, saca tu lado humano. Lo que sí, lo que sí es que somos el único animal estúpido que tiene que estudiar para ser lo que es. Claro. Ajá. Sí. O sea, un gato no estudia para ser un gato. El gato simplemente es. El ser humano es el único idiota que necesita estudiar para saber qué es lo que tiene que ser. Pues, pues digo, el Dasein es el hombre que se pregunta, el ser que se Ajá. pregunta por el ser, ¿no? Es y solamente allí puedes descubrir qué es el ser. El gato sabe que es Dios. Ándale. Por eso el gato llega- no sabe y no le importa. Y no le importa. Nomás Pero punk. quiere que le den de comer, le limpie la arena y ya. No, Y y rápido. realmente no quiere eso. Sí. Me lo vas a dar porque me tienes encerrado. Sí. Porque me lo tienes encerrado. Y en ese caso los gatos son más inteligentes que nosotros, porque a nosotros nos tienen encerrados. O sea, un sistema económico que nos tiene confinados en ciertas actividades, pero aún así nosotros no le decimos, es tu obligación ofrecer estas Sí. condiciones sociales Sí. o frente a los gobiernos o las políticas que deben beneficiarnos y darnos esa confianza, porque ese también es una cuestión. La confianza tiene que ir para los dos lados. Sí. Entonces, aquí la cuestión como del individualismo y el sistema económico que como que ha despolitizado como toda esta cuestión o le ha quitado como la función al mismo Estado de lo que debería ser, lo que hacemos es decir, tú tienes que confiar en mí con el contrato social, pero tienes que confiar de manera ciega en que yo te voy a cumplir ese contrato social. Y entonces, ¿cómo voy a confiar? ¿Cómo demonios yo voy a confiar en el gobierno si ni siquiera él me está dando herramientas para que yo pueda confiar en él? Pues Y fíjate cómo esto es este concepto de individualización coadyuva en esta cuestión, que es uno de los temas que maneja. Ajá. Igual y no sé si lo leyó, si está en el texto, porque vaya, no lo encontré en el momento, Ajá. pero cuando estuve preparándome para esta onda les recomiendo, pues en YouTube pueden encontrar a Vico, ¿no? En sus Vico C. Vico, sí, ándale, en sus ponencias y hablando sobre una ponencia específica sobre este texto maneja él, que por ejemplo se compara pues nuestra sociedad actual mexicana, porque él aunque es español, trabajó en la UNAM mucho tiempo, ¿no? Sigue trabajando en la UNAM. Ok, sigue trabajando en la UNAM. Con respecto a los países escandinavos, ¿no? A Suecia, ¿no? Etcétera. Ah, sí, tiene mención. Se hace una encuesta en los países para ver a la gente, ¿no? ¿Confías en tu vecino, pues? Y en Suiza o en estos países en Escandinavia encontramos un 78% de gente que dice sí, confío, que conocen a sus vecinos, que etcétera, ¿no? Mientras que en México estamos ahí te va, 14%. Esos 14 que tienen en la cabeza. ¿Qué les pasa? No, de la tercera edad, güey. Pero me gusta que Vico pues utiliza estadísticas específicamente de México porque trabaja aquí y también dice, somos los que menos confiamos, sin embargo, en cuestiones educativas somos los que más tiempo pasamos en la escuela y somos los que más tiempo pasamos trabajando, o sea, dentro de las estadísticas que plantea, estamos dentro de los países que más trabajan, que más van a la escuela, que van de la mano, porque estamos en el sistema económico, estamos envueltos en una espiral, bien curada, o sea, no curada en sí, sino está curada saberla, que es, tu hijo necesita estar más tiempo en la escuela,
porque yo necesito trabajar más para pagar la escuela del hijo que va a estar más tiempo en la escuela. Sí. Entonces, cada vez se va haciendo más amplio el tiempo que pasamos en la escuela. Sin embargo, nada de las herramientas que nos dan en la escuela nos ayudan a tener más confianza, pues, frente a los demás. Entonces, hay algo mal dentro del sistema económico y educativo. Yo pienso que van de la mano en cuanto a que si uno no tiene, si el pueblo en general no tiene confianza en el otro, tampoco tiene confianza en el gobierno. Claro. Y si el gobierno permite que el hombre, que el individuo tenga tiempo libre, pues me van a hacer un desmadrito, mejor los mantengo ocupados. Claro. Entonces les doy un trabajo de tiempo completo con el horario más extendido de muchos países. Creo que estamos hasta mero casi ¿Sí? de los últimos, ¿no? Sí. De los últimos. Y además, Y no todavía y con dicen eso que no somos te va, huevones. y con eso no te va a alcanzar, güey. Entonces, saliendo de ahí, búscate otra chamba. Sí, ¿no? Sí, pues. Si puedes, o vende cosas en Facebook, ¿no? Sí. Y así, para que te mantengas ocupado. Y cuando ya estés cansado, prende la tele, güey. Para que no me haga, porque no quiero, como no confías en mí. Y no Pues no me conozco. hagas. De hecho, que es un lo que me- comercial sí. interesante que decía, dice, si naciste entre 1956 y 1980, puedes tener un segundo trabajo Ah, o un segundo empleo, y luego pide información de no sé qué. No friegues, o sea, si de por sí, o sea, pero específicamente a una o dos generaciones. claro. O sea, ¿quiénes son? Pues igual los baby boomers, la generación X, todos estos que ya no saben ni qué hacer porque además ya están empezando a pedir La jubilación. la jubilación. Entonces, pues los quieren activos para que estén produciendo y pagando impuestos. Para pagar la jubilación de un sistema de jubilación que no se sostuvo solo porque se estuvieron clavando un chorro de lana. Entonces, para mí esta cuestión es que no sé hasta qué punto sea como un error, pero sí creo que a veces le carga un poquito la mano. Sí hace la observación de que el individuo necesariamente está vinculado a la sociedad, a los sistemas económicos, políticos, culturales y demás, ¿no? Sin embargo, el cargar como la solución a que el individuo tenga que confiar, se me hace como reducir y responsabilizar mucho al individuo por una cuestión sistemática, pues. Bueno, es que ahí él lo maneja de esta forma, ¿no? Lo maneja de la cuestión de que nosotros, o sea, si el grupo del colonos, de todos los vecinos, se junta para que se pavimenten las calles Ajá. y hay una unión, etcétera, a la persona a la que van a enviar, no solamente la van a enviar con la fe, ¿no? O sea, vaya, por fe, ¿no? Puedes ir y ahí vas a defender, sino que van a estar al tanto de qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que decía él? O sea, se me van a juntar y van a hacer un grupito y van a empezar a estar viendo, ¿no? O sea, exigiendo. Sí, ¿Qué es lo que vemos? O sea, corrupción hay en todas partes. Pero algo de las películas gringas. No, eso ya se acabó. Eso es de sección anterior. Sí. Sí, ciertamente. Ah, de mi cabeza de algodón no hace nada Sí. hablar mal. Calmado. Es que ya tiene 45. Le pero- tenemos plena confianza. Pero ves, por ejemplo, mucho, a mí me da mucha cura, ¿no? Ver en las películas gringas que de repente cuando están hablando de política y corrupción, cuando hablan oye, tienes que hacer esta onda, dicen, es que a los votantes no les gusta, ¿no? O sea, Sí. la cuestión de que el político se ve reprimido en este tipo de sociedades por el mismo pueblo. O sea, no significa que deje de corromperse, ¿no? Que vaya a ver cómo está. Pero una comunidad unida, pues que está ahí constantemente a la par, ¿no? De, oye, ¿por qué no lo has hecho? Salió el dinero. O sea, de 40 personas, uno de ellos entra al IFAI y, oye, recibiste esta partida, ¿no? O sea, pero ya hablando ya en conjunto, ¿no? Entonces, es el pleito, ¿no? Ah, que ahora se llama INAI y que ahorita está inhabilitado porque falta que voten por unos, Pues y qué que mejor. no lo han ¿no? hecho, ¿no? Y Porque se- la Ajá, bancada no se ha puesto de acuerdo. Sí. claro. Ahora, pero por ejemplo, ¿qué estrategias o qué tipo de dinámicas aparte de ese conjunto de vecinos que se me hace como medio tricky? ¿Qué otra cosa podemos hacer, por ejemplo, para poder confiar en el otro? Pues Pues es que, no, o sea, no es que podamos o no, es que es inherente, pues, bajo esta perspectiva. ajá, bajo la perspectiva de sí. Resulta inherente. Entonces, como es inherente, o sea, vaya, aquí ya trascendemos el bien y el mal. ¿Qué pasa entre narcos si se pierde la confianza? Se mata.
Entonces, ¿vale la confianza tanto para un ¿Y sector criminal? qué pasa si Ujú. pierde la confianza del gobierno? ¿Por qué no pasa lo mismo? No, sí pasa, pues. Se es- traicionan. Ajá, De hecho, se traicionan. ajá. Se ¿No traiciona. te acuerdas cómo se llama la calle esa para bajar allá a Lomas Taurinas? Está la- Pero, sí son. o sea, vaya, son- ejemplos, y eso Vico lo maneja muy bien. Dice, oye, si le preguntas a un sueco o un escandinavo, ¿cuándo fue el último acto de corrupción? No, pues fue en el 82 con fulano de tal, ¿no? Y nosotros deciden, pues a ver, déjame abro Sí, de los no, medios sociales sí. para ver cuál es el último escándalo. Para ver cuál es el de ayer, ¿no? ¿Cuál es el Los escandinavos aplicaban el dragón rojo y eso bien canijo. Sí, no. No eres el de espalda. Sí, sí. Y si lloras te vas al infierno. Sí, Sí, o sea, se la aplicaban. Entonces, El águila, ¿no? El águila roja. sí, el ángel. el ángel, o sea, Sí, el ángel rojo. Pero también esta cuestión es sí, que se involucren más las personas. Exacto. Pero como decía Zenón, lloras, pues. y Ahora, pues, apenas ahora, y por- nada más, sí, exacto. Ahora, nada más, un detalle nada más que sí es interesante, ya estamos, me parece mucho entrando, y no era mi intención, a la ética que la vamos a trabajar Sí. la próxima semana. Sí, sí, sí. Es que es Aquí, una cuestión moral. aquí es, trabajo de- aquí es, ¿por qué estamos hablando de esto? Es importante que hablemos de esto, sí, ¿y cómo lo vamos a hacer? Por medio de filosofía. Ujú. Estamos hablando precisamente de pensar sobre cómo le vamos a hacer. A la hora de que Ponchos, te manejas la cuestión de que qué estrategias se van. O sea, vaya, básicamente estás preguntando de qué filosofía hacemos. ¿Qué método vamos a aplicar Gracias, para esto? doctor. Sí, exacto, ¿no? Sí, sí, sí. Un saludo a hermanas de Cristo. Hazlo. También quiero saludar a Judith. Judith, muy bien. Buena pregunta. Sí, Tú muy bien, tú muy bien. ¿Qué pregunta Sí. hizo? No, eso dijo nada más buena pregunta. Ah, ya. Ok. Pero el Poncho. Ah, ya. Y la cuestión del miedo, ¿qué papel juega, no? Porque el miedo, por ejemplo, Michael Moore en un documental, no recuerdo si era el del 9/11 Sí, el o del uno 9/11. previo, donde va a Canadá y abre las puertas y las puertas Ah, no, están era abiertas. el de la salud. Era el de la salud. Pero lo que recuerdo era que decía, estamos bombardeados de noticias en Estados Unidos, violentas, al grado de que tenemos miedo y por lo tanto confiamos cada vez menos en la persona que tenemos a un lado, pues. Ajá. Que él lo maneja precisamente como el abuso de confianza. El abuso Ujú. de confianza. Ajá, vaya, como ya determinamos o ya determina Vico que esto es algo innato, Ujú. procede entonces a seguir, bueno, y entonces si esto es innato, ¿por qué no todos confiamos en todos? Ah, pues es que resulta que puedes abusar de la confianza, Sí. ¿no? Y Que- ahí es que- donde entra Que todo el... lo curada es que nosotros, bueno, esta idea de confianza el ser animal político, yo le voy más como a esta cuestión como de ser primates, ¿no? Ujú, Principalmente como a la cuestión de ser primates, no nada más como humanos, ¿no? ujú. Y la confianza puede ser algo que puede ser como atribuido también a todas las cosas, ¿no? Porque todas las cosas que surgen en el mundo, confían en que van a tener los elementos para poderse mantener vivos, ¿no? Las plantas de tu jardín están confiando al momento de crecer de que Ajá. van a tener los elementos para estar vivos, ¿no? También. Sí, el perro Pero- se condiciona, ¿no? A la tener los comida. elementos. Ujú. Ajá, el gato te está pidiendo, pero si no, él no tiene problemas en ir a buscar su alimento y a zurrarse en otra cosa que no sea el arenero. Ajá. Simplemente que dices, ok, tú me lo vas a poner ahí, ok, va. Pero si no lo pones, yo voy a encontrar un lugar porque yo voy a cubrir mis necesidades, pues. Sin embargo, Y es más, si te ven muy flojo, hasta te llevan en comida. hasta ¿no? él te lleva ratones, Te llevan ratones, ratones. sí, Órale, sí, cómele, ¿no? sí, no. Como cucaracha. Ten, come, que te ves desnutrido, filósofo, dice. ¿Quién te manda a Te traje estudiar? esto porque ¿Quién sé te que manda a estudiaste estudiar filosofía? filosofía? Y por ejemplo, nosotros somos el animal que a pesar de no tener una amenaza concreta, estamos viviendo constantemente con miedo, pues. Y esto, por ejemplo, en algún momento creo que Zizek lo maneja como la sociedad de riesgo, pues. O sea, estamos temerosos siempre a perder, a lo mejor, no necesariamente que desconfíes del vecino, pero desde el sistema de competencias yo me doy cuenta que en la escuela te está enseñando a que tienes que desconfiar de la persona que tiene al lado y tú tienes que hacer un proyecto más fregón porque él te puede quitar tu trabajo. Ah, pues Entonces sí. es lo que, sí, es Es la competencia. el ejército de reserva, pues, o sea, Volvemos a lo que él menciona, Ajá. el abuso de confianza, Sí. pues, ¿no? O sea, en vez de dejarlos que hagan grupo, lo que sea,
¿no? No, Que se peleen entre ellos, ¿no? ¿Por qué? Claro. Por la confianza del patrón, pues. O sea, a eso me no refiero. solamente ¿no? esto, por ejemplo, ahora O en la sea, educación, tú sí me entiendes. Traicióname. Tú sí te pones la Salud. camiseta, ¿no? Y a usar eso, ¿no? la famosa camiseta, Claro. que de nada sirve. Últimamente, por ejemplo, en educación, están sacando una serie de cuestionarios para los maestros. Ok. Y te preguntan, por ejemplo, ¿qué tipo de maestro eres? ¿Eres un explotador o eres alguien que ayuda a tus alumnos? O sea, son palabras que en realidad no tienen mucho que ver con educación. No, pero pues, la pregunta bien sesgadota, pero ¿no? bien sesgado, o sea, que si eres un opresor de tus alumnos, que si los dejas, o sea, ya va con otra. Yo sí, mi apuesta no es aristotélica, yo voy por el tercero excluido, o sea, ambas. Ambas, sí. Soy un explotador que les exige que trabajen, pero también puedo escuchar a mis alumnos. Sí, Sí, tus claro. razones y motivos. Tú como maestro eres un acosador de menores. Ándale. O sea, te les quedas viendo, o sea, los ojos Sí. o los barres. O quisieras que la falda estuviera más corta, o así está Sí, bien, con ¿no? los calores que hay de hoy en día, olvídate, no. Son ¿para qué quieres? Pues, Sí. son muchos los problemas a los que uno como maestro se puede exponer. Y eso no aparece en nada. Por- Sin embargo, ese tipo de desconfianza de la que nos habla Vico, lo podemos ver también un poquito con esta cuestión del Me Too, por ejemplo, que estaba en el antes del 2020, Claro. y que iba agarrando mucha fuerza. Y de repente vino la pandemia, 24 meses ahí flotando, y todo eso se fue apagando poco a poco. Bueno, que ese fenómeno lo aborda al final del libro, cuando ya empieza a hablar de las redes sociales, donde él dice, es que en redes sociales uno va y se queja. Y él dice que está bien. No, pero dice, cuando tú te quejas en redes sociales, ya hay un estudio Ajá. así, de esos, muy, muy costosos, ¿no? Nada más dice eso, no dice cuál, no, pero dice eso, nunca dice cuál, pero sí. Eso Y que te quejas en redes sociales, pero sales a la calle contento. Sí, Porque como recibes likes, Sí. entonces Sí. eso ya te baja el enojo. Entonces El cuando enojo, sales sí. a la sociedad donde de verdad Claro. tienes que exigir, que esa es la función de las redes sociales, es eso, es crear una catarsis previa al estallido por la exigencia de ciertos derechos, por Sí. ejemplo. Entonces, Una válvula de escape, ¿no? sí, esa válvula de escape que tenemos en redes, donde todos nos quejamos, hace que nuestro enojo se vaya disipando al grado. Por eso mi apuesta siempre es como, enójate. Sí, no es que te sientas bien. Entonces, aquí, para mí, se me hace difícil entender la confianza, y el enojo al mismo tiempo, para mí, como dentro de esta apuesta, pero es, enójate, y las redes son un mundo donde sí te puedes quejar, pero que el enojo no se te baje porque simplemente ya lo publicaste en redes, Ajá. sino simplemente tiene que haber toda esta desconfianza que tú sientes, te tiene que materializar en algo. Y es algo que también Vico menciona, o sea, que se tiene que convertir o transformar en algo que pueda mover a la sociedad para que veas que la sociedad es tuya, pues. Lo tienes Y que, llevar tú más formas, allá. y que tú formas parte de la sociedad. O sea, si tú no intervienes en la sociedad, esa sociedad no es tuya. Y si no es tuya la sociedad, ¿cómo vas a tener confianza en algo que te es ajeno, pues? fíjate que aquí algo interesante que me llama, que me recuerda es, por ejemplo, la marcha de las mujeres, ¿no? Aquí en Tijuana, pues se juntan todas y llaman la atención porque 4 hombres hablando sobre la marcha de las mujeres. O sea, hombres heterosexuales, blancos, Blancos, barbados, barbados, Que implica conocimiento. que implica conocimiento además. incels hablando sobre la marcha de las mujeres. A ver, pero entonces van y hacen también, o sea, exigen sus derechos, ¿no? Y luego mucha gente dice, no, pero es que no lo tienen que hacer así porque rayan y destruyen. Pues que Oye, pues es que lo intentaron de 1000 formas. Sí. discúlpame, pero los derechos laborales no se ganaron a besos por Ajá. un acto divino del patrón, ¿no? Sí. Jamás. Sí, ni tampoco con abrazos y no balazos. O sea, no, se ahí sí, llegaron disculpen. con concilios diplomáticos. Sí. Y esos concilios Pero- se generaron con confianza. Pero sea, a después final de de muchos cuentas, golpes. o sea, Claro. Claro, pero después de O una sea, injerencia violenta, no. Sí, claro. O sea, vaya, donde fue así de, hey, sí estoy hablando en serio, ¿no? Ajá, exacto. No me Sí, voy a... sí. Pues al final, Claro. la parte de la manifestación es hacer presencia e intervenir dentro de las dinámicas sociales para decir,
discúlpame, pero Yo existo. existo paso y este pedo. necesito y Y exijo, ¿no? necesito. Y, por ejemplo, un estado que ofrece las condiciones para que el ciudadano pueda estar bien, es un estado de confianza. Sí. Que por eso esa es la diferencia que tenemos con los escandinavos, ¿no? Que eso es unas cuantas desapariciones, ¿no? No es cierto. Pero eso nos da la confianza, ¿no? Porque también menciona que parte de la democracia es eso, es el tener la libertad de expresión y la libertad de poder comunicarnos con los demás. Sí, y aquí maneja precisamente la diferencia que siempre yo menciono sobre estos países escandinavos, etcétera, es que son una sola cultura. O sea, la cultura europea se da en que la cultura francesa, todos son franceses. Y los españoles, todos son españoles. Y los mexicanos, somos mazaguas, somos zapotecos, somos mixtecos, ¿no? Somos baja californianos. O sea, vaya, cuando estamos aquí encontramos esas ciudades cosmopolitas, no tanto porque haya iraníes o porque haya haitianos, no. Porque tú puedes ir a un puesto de tacos y en el puesto de tacos hay gente de Jalisco y hay gente de Michoacán y hay gente de Chiapas, te encuentras de todo, ¿no? De hecho, de los tijuanenses yo creo que somos nada más 100,000. Sí, somos. Sí, somos 100,000 más o menos del 1,800,000 oficial, ¿no? Más el movimiento. Entonces, independiente de eso, sí hemos sido siempre un imperio, en ese sentido. Somos una nación, pero no tenemos la misma cultura. Se trató de hacer este movimiento cultural durante la época de oro, donde nos dijeron que la cultura de Jalisco era la que nos representaba a todos, el tequila y el mariachi, etcétera. Pero aquí nosotros no tomamos, no, aquí nosotros bailamos calabaceado y norteño y nos encanta, ¿no? También depende de de las dimensiones del país, ¿no? Sí, Porque sí, en exacto, Europa estamos hablando de un espacio más pequeño, ¿no? Sí, o sea, México es toda Europa Sí, y más, sí, ¿no? sí, Entonces, sí. ajá. Sí, Entonces, puede ser por estas dimensiones, que era lo que hablábamos hace rato, que era como la acumulación de personas dentro de un lugar que impedía como esta unificación. Ahí sí sería ver si el unificar una identidad nacional nos Ajá. puede servir cuando somos una ciudad de paso, ¿no? Sobre todo porque estamos pegados siempre a Estados Unidos y estamos a las aspiraciones de Estados Unidos. Entonces, es probable que no se vaya a poder dar algo así. No, y también debe ser un efecto interesante analizar, o sea, llegas aquí con tu cultura que te identifica como persona, ¿no? Pues soy jalisciense, soy sinaloense, ¿no? Voy a comprar pollos estilo Sinaloa y todo. Pues. Pero, No, viejón. sí, pero aquí, como quiero Que pasar al otro vuelves a lado, decir. o como lo que reina es el Halloween, entonces voy a cambiar mi cultura o mis costumbres por unas costumbres que ni siquiera son del país, ¿no? Tamale de aguachile. Tamale de Tamale de aguachile, de calavera. Ay, no recomiendo esos tamales de aguachile porque no le quitan la ¿Así cáscara. Sí, Claro. y no le quitan la cáscara al camarón, güey. Estás comiendo No, el tamal. no, y- sí, Ay, sí. no, man. Ay, hijas, ¿de quién es el camarón? No, Pero- así es el tamal típico de Así es. Sinaloa, Pero es por con ejemplo- la cáscara. Y es que, por ejemplo, culturalmente, Si no ¿qué es lo que güey. nos hace ser tijuanenses? No ¿Cuál sé, es yo la no soy cultura de- Bueno, tijuanense? sí, como tijuanenses. Ajá. Yo soy de Ensenada. O Ya sea, decía yo. o sea, Eso es, ¿no? Pues es una defensa constante, ¿no? La Sí. patria es primero, nos ha definido siempre. No sabemos qué somos muy bien, ni que la patria. pero sabemos qué no somos, ¿no? No, y también pudiera tener Sí. también estas implicaciones políticas que han existido desde siempre, ¿no? Que al ser un país centralizado, siempre Ajá. hemos estado alejados de toda la dinámica, pues, Ujú. de la CDMX, güey. Sí, y a la Y por vez- lo tanto estamos como lo que nos pasó en Texas, pues eran como esos güeyes que se independizaban porque decían, a mí ni me pelan, güey, ni te topo, güey, ni Sí, te no. topo. 3 Ya- meses. ya. Ay, mira, hace 6 meses tenemos presidente allá, ¿no? Te avisan ya que se murió el güey, ajá, te avisaban ya que se murió. Y a la vez estamos todos interesados en lo que pasa en el resto del país, no como sociedad, como grupo social o como individuos. Porque pasa algo en el DF y cuánta gente no es del DF que está aquí en Sí. Tijuana, ¿no? O sea, vaya, cargamos esta cuestión cultural necesariamente, ¿no? Entonces, ahí para mí Ajá. es la apuesta, si es a una identidad nacional o una identidad cultural del país que nos ayuda a tener confianza bajo lo que llama Vico, que es como el amor y la amistad que nos vincula a nosotros, o ser heterogéneos, pues. Y no, heterogéneos no creo. Es que ahí entra el concepto moral, diferente a la ética,
Ujú. que es aceptar los cambios y las culturas, ¿no? O sea, igual el comentario, pues, o sea, de que la gente, o sea, vaya, a final de cuentas que le pongan camarón al tamal, ¿no? Normal, con cáscara o sin cáscara, pues yo no puedo porque soy judío, Güey, no puedo comer, güey, no comemos puedo sushi comer camarón. empanizado, güey, o sea, no Ya te tenemos he dicho calidad que ser moral, güey. supersticioso es de muy mala suerte. Sí, 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 definitivamente, ¿no? Pero no te hago caso, no sé por qué, ¿no? Pero respeto tu manera de hablar, ¿no? La cultura tijuanense se caracteriza, me parece a mí, mucho con esta cuestión de tu ética, tu cultura, tu moral, nos es indiferente. Tú tienes que trabajar y tienes que entrarle aquí al cotorreo. Y el cotorreo aquí es así. Lo que pasó con los hondureños. Todo el mundo se espantaba, ¿no? Habían llegado haitianos, habían llegado muchas diferentes tipos de grupos. ¿Y por qué se nos enojó, se les enojaron todos con los hondureños? Desde mi punto, en mi muy humilde opinión, ¿no? Lo que pasó ahí fue que ellos llegaron y provocaron que por poco y cerraran la línea. Cerraron una parte, cerraron el una Chaparral. línea, ajá. Y eso es algo que es directo de la ciudad de Tijuana. ¿Cuántas personas No voy a poder ir al arroz, maldita sea. no a trabajar? Porque ¿cuántos son? Trabajan. O sea, se supone que son 300,000 personas que diario cruzan al otro lado de cacería, pues, ¿no? Agarrar el pan, ¿no? Y regresar. El problema es de que ahí entra un aspecto legal. Fíjate qué interesante, ¿no? Lo que me pareció, ¿no? ¿Y quiénes son los que más se afectan ahí? La gente de playas. Perdónenme, pero los estereotipos son los estereotipos. Y La mayoría de la gente en playas de Tijuana Y de la Colonia Libertad. y los de la Colonia Libertad trabajan en el otro lado, ¿no? O sea, vaya. Eso fue a muchos de ellos fue lo que les permitió tener este sueño de la casa al lado de la. Porque, pues vaya, si ganas en dólares y gastas en pesos, ¿verdad? Te da un buen income. Pero el problema es de que en Estados Unidos no es legal vivir aquí y trabajar allá. Entonces, ¿quién se va a parar enfrente de las cámaras a decir es que están frenándome la capacidad de trabajar? No, pues no. Porque te estás exponiendo a que allá. Entonces, pues en qué entraba la conversación. Es que Tijuana para los tijuanenses, porque pues no puedo decirlo en público, ¿no? Pero tengo que decir algo. Ahí entra la filosofía. Ahí es donde, hey, ¿cómo lo vas a responder? ¿Cuál va a ser la mejor manera de manejarlo? Y por ¿no? eso la desconfianza contra este grupo cultural que vino a hacer Ajá. este desparpajo. Pero Porque qué chistoso que perdón, y nada más para terminar el punto. Incluso veía yo, me pareció muy interesante le grabaron ahí en las redes, pues, ¿no? A un policía que estaba hablando con los hondureños ahí, decirles, hey, así no funciona aquí, ¿no? O sea, entiendan que aquí las cosas llevan años funcionando de una manera, literalmente les dice, pues, ¿no? Y esta no es la forma, ¿no? Ustedes agarren este cotorreo, ¿no? Ya sabemos, porque a final de cuentas, si no pasaran inmigrantes de Tijuana a Estados Unidos, dejaran de venir y no paran. Funciona. No, pues los problemas. Síganos para más xenofobia. No, por ejemplo, para mí, ¿Por qué xenofobia? no, para mí la dinámica nada más era como algo distinto porque al venir en caravana y desde que se hizo mucha cuestión mediática desde que vinieron al menos este grupo en particular que venía de Honduras y no solo de Honduras, ¿no? De otras partes de Centroamérica. La cuestión es que desde que llegaron ellos recibieron negativas por parte de la ciudad. Sí. Entonces, ahora, tú, como diría Vico, citando a Aristóteles, tú como un animal político, si llegas a un lugar donde lo primero que recibes son negativas, rechazo, o sea, lo que recibes es miedo en lugar de confianza, no esperes que la reacción sea la más adecuada. Claro. O sea, por eso en ese caso está curada que el policía les haya dicho, aquí no es así, pero tú no vas a hacer que una idea. O sea, el policía llegó tarde, pues. Sí, el policía llegó tarde porque al final tú me estás diciendo una cosa, pero toda la ciudad me está diciendo otra. Entonces, si yo no llego, en cambio, si se recibes con confianza a alguien y le dices, mira, no hay pedo, ¿Sí? aquí está el jale, así está el pedo, Claro. tú tómate tu tiempo, porque también la cuestión como cultural, porque aquí en Tijuana somos muy rajatabla con la cuestión cultural, y decimos, no, somos como los gringos, pero que acepten nuestra cultura. En Tijuana no tenemos cultura, y no me refiero a que no haya cultura en sí, sino me refiero a que no hay una identidad cultural definida, sin ser definida
por todos los demás estados. Ujú. O sea, o sin contemplar Exacto, ok. todos los demás estados Es de que la hay una República. crisis cultural continua, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Hay una crisis cultural Sí. continua, ¿no? Y ya nosotros, o sea, a la hora de que nos identificamos como tijuanenses de la vieja escuela, ya no Uy. estamos en la cultura. Te vas hasta los Zaragozas. No, pero a la hora de que te defines de X o Y manera, Sí. porque pues está en crisis constante, es una crisis Yo constante. soy de la Tijuana de Hank Roll, a mí no me... No, pues, todos, ¿no? O sea, Sí, todos. sí, claro. Oye, O sea, pero la cura es esa idea, ¿no? Es la onda de que, ¿cómo concibo yo este concepto cultural, ¿no? Y, oye, te tienes que adaptar necesariamente a esta cuestión. Ajá. Y eso ya se presta a muchas malinterpretaciones, Sí. a muchos juegos. Por eso me atrevería a decir que la cuestión hondureña en este fue más que social, fue político. Sí. Ya, o sea, ya entró ese, porque si no hubiera sido político, ni nos hubiéramos enterado. Como cuando entraron 15,000 haitianos aquí de trancazo, ¿y quién se enteró? Pues lo dijimos, pero se amoldaron. pero al final, ¿ah? al final la Ujú. cuestión política, social y cultural Claro. no la podemos como separar, ¿no? Porque al final el hecho de hacer un proyecto como político no significa que las personas no tuvieran la necesidad de emigrar Claro. y no significa que nosotros no hayamos reaccionado con una suerte de xenofobia. Y digo nosotros porque en general Sí. me tocó ver así contactos que se convirtieron en Donald Trump de la noche a la Sí. mañana, ¿no? Y Sí. sin mencionar al el exalcalde que teníamos. No, y decían, además se refieren de ellos, de los negros vienen a invadirnos. Oye, pues si vienen a cruzarse. Ah. Y los que no, se quedan trabajando. Ujú. Y ahorita, ¿Quién viaja para venir a Tijuana? sí. Por favor. Era mi sueño. Es Sí, vivir en el refugio. Es o que sea, quieren no. conocer el Hong Kong. Solamente los Simpsons, ¿no? Ah, sí. Krusty los va a llevar al país al lugar más feliz del planeta. Sí, Juan. Sí, claro. Ajá. Oye, Tijuana. bueno, nos estamos desviando un poco del tema, ya se nos Sí, está acabando el tema. Pero nada más estamos en el punto, nada más quisiera decir, o sea, a diferencia, por ejemplo, de yo que he entrado a ciudades en el centro del país, Ok. y donde ves la verdadera xenofobia, donde ahí como no están acostumbrados a que entre otras cosas, tú llegas, Ujú. oye, quiero rentar una casa, y oye, pues tú dónde eres, ¿no? No, de Ujú. Tijuana. No, yo nada más rento a la gente de aquí. Ujú. Oja, Ujú. donde te topas con una verdadera, ¿cómo se llama? Desconfianza. Pero es ¿por qué? Porque son círculos muy cerrados, Sí. porque son pueblos, que no son cosmopolitas, que no se han abierto, ¿no? Poco a poco vas viendo cómo estas ciudades se van industrializando, va entrando gente de otras partes y necesariamente la comunidad se abre a estas nuevas cuestiones, ¿no? Es que somos cosmopolitas, pero siempre y cuando no vengan pobres, ¿no? No, por ejemplo, no. Ay, cuando llegan ricos, ¿no? Bueno, O sea, Pues, pues un gringo de Lo- turista es lo- rico para nosotros. Sí, ¿no? pero- o sea, pero fíjate, vaya. cuando llegues a un lugar, Sí. fíjate cómo De atienden hecho, al gabacho. pero son mejor que a pero son nosotros. 240 familias pobres que llegan a Tijuana todos los días, Oye, contra Es que- 3 que llegan gringos, y a quién Y le mira la va. diferencia. no, y la comunidad rusa, ¿se han dado cuenta de la comunidad rusa aquí en Ah, Tijuana? ok, por Los ejemplo. ucranianos. O sea, Los acá, ucranianos llegaron en avión, padre. Sí. ¿eh? pero hay una dispensa. comunidad rusa viviendo en playas, Ujú, sobre todo, muy grande, ujú. y no, y a ellos no les interesa siquiera aprender español, o sea, ni inglés ni español. Pero saben. ellos son güeros, no les vamos a pedir Ajá, lo mismo ajá. que una persona. Bueno, es algo interesante, pero bueno, en el libro Pico aborda lo de la educación, no sé si quieran hacer un comentario, Mm. porque Perfecto. A mí se me hace curada que Vico, y curada no porque en sí acepte el argumento, sino me genera como cierta disonancia y se me hace curada eso, que genera cierta disonancia, que es que Vico dice que si tú no tienes vocación para dar clases, túmbate de rollo, porque la idea es, y Vico como divulgador lo sabe, que es el tener el contacto para poder transformar a los estudiantes, ¿no? Ujú. Sí, No sé exacto. cómo lo quieras abordar tú, Félix, que también como docente. No, ¿Vocación o ¿Y labor? qué- Porque hay gente que trabaja nada más porque es mi trabajo, tengo que dar Sí. clases. La cagué No, estudiando yo- filosofía y nada más puedo hacer esto. Yo pienso que más la vocación. Sí le vas a la vocación. Sí, porque si te fueras por la labor sería cuestión de económica. Y la verdad, pues no es tan gratificante la cuestión económica. Entonces, es más bien después Pero de... ¿qué opciones le das a un filósofo, por ejemplo? Miren, eso lo acabo de vivir con... No, ser estandopero. Bueno, pues pero no te interrumpa, Félix, pero es lo que estábamos hablando antes de entrar aquí. O sea,
Tenemos que salirnos de nuestras torres de marfil. Sí, sí. Tenemos que entrar y Yo hacer a los nuestro alumnos les trabajo. digo, miren, tienen, o sea, son alumnos de cine y de comunicación. Sí. Entonces yo les digo, a ver, la realidad es esta. Si no les gusta dar clases, les tiene que empezar a ir gustando. ¿Por qué? Porque uno, la forma de retribuir es no es irse a Televisa, no es irse a TV Azteca, no. Ay, Le digo, conviene. ¿por qué? Porque no, para empezar, no les interesa Tips. tanto la cuestión periodística. Entonces, ¿cuál es la otra? O sea, ser youtuberos o hacerse, ya hubieran empezado desde antes de entrar a la carrera. Y no necesitan la Y carrera, y ¿no? no la necesitan para eso. Mejor aprender a editar, ¿no? Con algunos cursos. Pero si quieren en realidad regresar a algo de lo que aprendieron, una de las maneras es dando clases. Aprendiendo bien de edición, aprendiendo bien cómo utilizar un micrófono, cómo utilizar foro chat, y eso lo regresas ya en clase. O aprendiendo bien lo que es hermenéutica, por ejemplo, lo que es ética, materias que uno da. Es y eso también, o sea, no necesariamente tienes que ser un filósofo, pero sí tienes que entender el trasfondo de las cosas. Entonces, yo pienso que más es vocación. ¿Por qué? Porque de repente, te das cuenta, te apasiona cuando estás dando clases. Cuando llega el cheque, no, pero cuando estás dando clases, no te acuerdas de eso. El transmitir conocimiento y sobre todo, algo más interesante, el aprender también de los alumnos. Bueno, eso Porque ya hay es. un chorro de cosas que uno ve. Antes, por ejemplo, en la escuela vieja o la clásica, eso no importaba. Ahora sí, uno aprende más de la experiencia de ellos, aunque no han vivido tanto, pero uno también va aprendiendo, porque uno lo ve por ejemplo, con ojos no tan frescos como ellos. Y aquí es donde uno se da cuenta. Tan así como que uno usa Facebook y ellos ya no. O sea, es más, ya ni tienen casi, no usan se van más por el Twitch y otros, y otras plataformas, a diferencia de que uno se queda en Facebook solamente. Y es algo que al menos siento que inferí pues, de la lectura pues, en esta onda. O sea, todos somos los más listos que hay. Esa es la base del Sí. individualismo. Y luego lo que acaba de decir Poncho, Sí. y somos los más estúpidos. Sí, somos los más- Entonces, hay que hacer una distingo entre que yo soy el mejor para poder analizar mi punto de vista, ¿no? La Sí. perspectiva que me da, ¿no? No pasarnos del visto. Pero que soy muy estúpido, ¿no? En todo lo que no es mi punto de vista. Y ahí es donde entra Algo la que me parece percepción. muy interesante que aborda Vico en el libro es que casi al final también, cuando menciona, es que, a ver, mandas a tu hijo a la escuela y es el más educado de tu familia. Para que tu familia salga, hay que escucharlo, ¿no? Así como aprendes ahora de los alumnos, porque nosotros ya no porque ellos ya no usan Facebook y están en otras cosas. Así para que la familia junta suba, no puedes llegar y decirle, hey, tú eres el hijo, aquí tú te callas y yo mando, ¿no? Ujú. Porque él, aparte que es el más educado, es el que está más al corriente y para que todos crezcan como equipo le hacen, o sea, hay que darle su lugar y escucharlo, ¿no? Sí, a Sí, mí, o sea, a mí Con mucha razón, además. sí. Y lo que mencionas también es, por ejemplo, con los padres, menciona que siempre debes de ser un padre como racional y que medite sobre las cuestiones de ser padre, pues. Sí. Y sobre la cuestión del educar y eso, estoy de acuerdo que la vocación es una parte importante. Sin embargo, no estoy, o me cuesta trabajo, porque el concepto de vocación se utiliza mucho para la explotación del trabajador. Ujú. Y es un pedo como decir, pues si sí tienes vocación, no hay pedo lo que te paguen. No, sí hay pedo, porque tengo necesidades, tengo una renta que pagar, tengo un bienestar Sí. que pagar. Y por ejemplo, para mí, yo pudiera hacer mejor mi trabajo, sí, no tuviera tanto trabajo burocrático que hacer, o sea, tanto papeleo absurdo que tiene que hacer, que viene ya desde la escuela, o sea, desde Es un vicio la Secretaría ya. de Educación, que es más trabajo que tú tienes que hacer burocrático de llenar hojas que realmente el que tienes que transmitir dentro de la escuela, ¿no? Aparte que tienes que cumplir un chorro de papeles dentro de la escuela y siempre la justificación para no pagarte más es decir, es que es tu vocación. No, pero mi vocación no significa que yo no tenga necesidades como ser humano. Entonces, tenemos ahí, por ejemplo, el burnout de los profesores, pues.
O sea, están agotados de todo el papeleo que tienen que hacer, de todas las horas que tienen que dar, y todavía le exiges que tenga vocación. O sea, Yo no fui, güey, o sea, no me grites. ten tantito respeto sobre la docencia, pues, porque entonces ese nada más es como mi debate, que a veces el término de vocación se utiliza para justificar una suerte de explotación. Sí. Pero en este caso yo entiendo a Félix, tú vas a despertar a los morros, pues, a despertarlos no en el sentido de querer que hagan lo que tú quieres que hagan, sino en despertarlos en el sentido de decir, mira, yo tengo herramientas que tú no tienes, ahí te van, aquí te va esta curiosidad, encender esa chispa para los morros para que puedan investigar, pensar, demás, ¿no? Ujú. Desarrollar como un sentido crítico hacia su contexto, que ya no es el mismo que el mío, que es muy diferente. Que entienda, por ejemplo, como persona, que si alguien sale y le dice, oye, si no haces esto, entonces no eres lo que dices que eres, es una obvia manipulación, ¿no? Volvemos a esta cuestión, ¿no? Discernir entre qué es la confianza y el abuso de confianza, ¿no? Ya. Porque siempre va a haber, ¿no? Él incluso habla, por ejemplo, en la cuestión ahorita él habla de Monterrey, ¿no? Al menos en la conversación de cómo vive en Monterrey. Oye, ¿qué tal si la persona que vive al lado es un criminal o lo que sea? Pues vaya. Es una casa de seguridad, güey. Aquí cuando nos pasa que es una casa de No, seguridad. a mí me llegó a pasar, ¿no? Y mi mamá le daba a los secuestradores galletitas. O sea, porque, pues, el vecino, pues, ¿no? Sí, yo tuve un vato, un vato ¿Tuviste un vato? que desapareció. O sea, yo conocí a un vato, pues, que desaparecieron los mafiosos. De una manera muy trágica, y el vato, yo estaba bien niño y el vato se ponía a jugar fútbol conmigo, güey, ¿sabes? Es como, pero bueno, que tenía negocios turbios. pero vaya, volvemos a lo mismo, Entonces, ¿no? que O sea, petrolero. vaya, eso significa que tienes que desconfiar de todos o que debes de confiar. Entonces, Vico ahí llega a ese punto, ¿no? Es mejor confiar, pues. Porque vaya, eventualmente vas a encontrar gente a quien confiar, no hay de otra, ¿no? Ustedes confían. Porque si pero ahí, por desconfías, automáticamente te aíslas. Es el poder del abuso de ok, confianza. sí. Bueno, pero que el aislamiento es el castigo que tenemos todavía, Ujú. y a lo mejor, y eso es algo que me gusta ver, pues, porque, por ejemplo, nosotros crecimos en un mundo previo a las redes, o sea, sin redes sociales, donde salíamos a jugar a la calle y demás, nos pegábamos y demás, y después con la creación de las redes sociales, pero ya hay alumnos que crecen, o ya hay morros que crecen con todo su mundo lleno de en las redes sociales. Entonces, el aislamiento para ellos, por ejemplo, o sea, desde el bullying cibernético es un impacto muy distinto al de nosotros, porque nosotros conocemos un mundo aparte de... Conocemos y- un bullying físico. Un bullying físico, donde... ¿a quién no le han un bullying escupido la físico cara donde- aquí, donde- El Tijuana era carrilla. Carrilla. y tú te ibas a tu casa, chillabas, pero en tu casa estabas relativamente bien, ¿no? Sí, Pero ahorita ellos que todo el tiempo, 24/7 son redes, o sea, el bullying tiene otro impacto muy distinto Sí. al de nuestra generación. Y menciona que las nuevas generaciones están cerrando las redes sociales por lo mismo. O sea, se dan cuenta. No, Ay, ¿esto qué? ¿No? Pero es que también es tan fuerte para ellos que a veces, desgraciadamente, que terminan en el suicidio, pues. La Esa es una de las cosas que... automurición. Sí, No, la la automurición, que es una de las cosas que maneja Vico también. Hay un No gran sabes índice espantar a alguien por la palabra de correcta. suicidio porque Suicidio. es tanta la presión que no es es tanta la presión que reciben que no pueden más. Bueno, aquí a mí, fíjate que algo que me llamó muchísimo la atención, que me gustó mucho del libro, es que dice mis yoes, ¿no? Todos mis yoes, dice. Entonces, dice, cuando tú conoces a una persona físicamente, le dices, hola, ¿cómo te llamas? Ah, pues soy Juan Zenón, y bueno, ¿y qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde trabajas? ¿Y cuántos años tienes? ¿No? Ese tipo de Claro. cosas. Pero cuando tú abres una red social, ahí pones, me llamo tal y tal, este es mi teléfono, Sí, ese esta tema. es mi edad. Entonces, con un montón de gente que no conoces, Te abres. te estás abriendo en cuestiones no personales, Claro. que a pocas personas les darías. Entonces ahora tienes, ahorita sí, después Sí, de sí, que yo sí, termine de decir esto tan interesante. No, pues, ¿qué otra cosa puedes decir que no sea interesante? Estoy escuchando. Con estas palabras que me van ocurriendo poco a poquito. No, entonces, bueno, a mí esa diferencia es algo que nosotros no estamos acostumbrados a lo mejor. Por ejemplo, yo en mis redes sociales no tengo nada de información personal más que mi nombre, ¿no? Ujú. Y antes no tenía ni mi nombre. Y aunque Dime no lo que- tengas,
tienen tu nombre y, Sí. y Sí. tus datos y todo, ¿no? Y al, y A al- y ver, al- o sea, y al final, o sea, y al final a nadie le platicas que vives en la colonia centro, en la calle 200. Ah, no es cierto. No, pero al final esta Es frontera, de playas. esta, Oh, fron- bueno. esta frontera entre lo público y lo privado que se le atribuye a las redes, creo yo también que es parte de un sistema económico. es que... ¿Por qué? sí. ¿Por qué en el sistema económico? Porque, por ejemplo, a nosotros, los maestros, ya no solo se nos exige la capacidad intelectual, sino se nos exige un bienestar emocional. O sea, ya se están metiendo dentro de su casa. Y también, por ejemplo, lo podemos ver que se me hace bien curada que Vico habla del apocalipsis y habla de una pandemia que pasó después de que escribió este libro, la pandemia. Entonces, con la pandemia nos dimos cuenta Visionario, Vico. nos dimos cuenta, por ejemplo, que el trabajo se metió a tu casa. Ah, ya. Tu casa y trabajo, o por ejemplo, las personas que pueden trabajar en aplicaciones como Uber, que no quiero decir nombres pues, pero que también, gracias por acompañarnos, Zenon, que también, por ejemplo, las personas que trabajan en aplicaciones, es eso, tienes una evaluación, pero tú estás trabajando con herramientas de trabajo que es tu transporte, y lo tienes que actualizar. Entonces, la cosa entre público y privado es una línea muy difusa que se da en los trabajos y en las redes sociales. Entonces, casi Se todas están las- mezclando. sí, casi todas estas diferencias que marca Vico, yo sí las puedo identificar más por cuestiones económicas que por cuestiones como de, la red social. No, la red social es un reflejo de un proyecto de económico donde se están metiendo en tu vida personal, donde se están metiendo en, no solo tienes que ser maestro y saber, Ujú. sino sé feliz, y te obligan a ser feliz. ¿Por qué voy a ser feliz con ese Sonríe salario más. que me estás pagando? O sea, Sí. Sí, sí. Y no, bueno, y es que estamos viviendo un momento muy, muy interesante históricamente. O sea, Históricamente. estamos viviendo una coyuntura. sí, claro. Estamos viviendo otra vez la imprenta de Gutenberg, ¿no? Pero al El revés. cambio de los medios sociales en ese sentido, ¿no? Vamos a suponer que llega tu niño a la casa, ¿no? Y el niño agarra y dice, papá, pues me dicen que soy bien dientón y en las redes sociales me están diciendo dientón y lo que tú quieras, ¿no? Pues, ¿qué pasa si el padre lo contextualiza en nuestra cuestión de, sí, hijo, ¿no? Y el papá le dice, No, o sea, cállate, primero, o sea, Bob Bunny. ándale, ándale. Primero que nada, levanta la cabeza porque estás raspando el piso. Sí, en segundo lugar, ¿no? ¿Qué de nuevo, viejo? Que seas dientro no significa que tu familia, tus padres, tus tíos, tus amigos en realidad no te querramos así, ¿no? O sea, vaya, que sigue siendo un elemento, ¿no? Te queremos con todos tus defectos, ¿no? Claro. No, sí, o sea, sí, ¿no? O sea, sí, efectivamente. La sociedad te va a decir esto, ¿no? Ajá. Pero eso no significa que estés aislado, ¿no? Ujú. Y ahí Es una implicación en la educación, en la en educación. el cambio. Pero, por ejemplo, hay que estar, que es lo curado o hasta cuándo debemos de tener como esa mesura y esa medición de decir, al morro enséñale que es importante o Mm. enséñale que no es importante. Claro. Y que por lo tanto, o sea, porque eso es lo que aprendemos nosotros en nuestro trabajo y en nuestro día a día, que somos prescindibles y hay Sí, que patrones, eres un número. y hay patrones que te dicen, tengo 40 personas esperando por tu trabajo, ¿lo vas a hacer o no? O sea, que eres A mí- prescindible. A mí me Ándale. sucedió en una escuela. Me decían, Nombres. no No es sabes, cierto. la última escuela antes del CUT. Ok. Así. Ok. Y me decía el encargado, ¿no sabes cuántas personas hay esperando a tu puesto? Ajá. Y yo le decía, ¿y qué importa? Si de todos modos, a final de cuentas, les vas a hacer lo mismo que a mí. Pues o sea, vaya, como empresario te puedo decir que puede haber visión empresarial, Es una visión bien porque la rotación de personal está al lado a de nadie le ella. conviene. Sí, la rotación Ah. empresarial te da de que es un sistema que no está Claro. funcionando. Y ahí entra la cuestión educativa también de que, oye, está bien, o sea, que llegue el niño de nuevo, ¿no? Oye, mamá, me dicen dientón, y déjalo dientón, mentiroso, ni vas a la escuela, ¿no? O sea, y ahí es ahí la onda de, no eres especial, no, es que, mijo, Pero, Los dientes- Tú como padre, ¿cómo puedes no, pues yo también fortalecer soy eso? papá, ¿eh? Ah, sí, pero perdón. no, no, cuidado. yo Pero- como papá, ¿cómo fortalezco? Que quería Me votar salen bien por- guapos. quería No. votar. Sí, Pero muy bien, muy bien, muy Fíjate bien. que no, casi nunca he tenido problemas. Mi hijo es muy sociable. Solamente una vez tuvimos un problema ahí con un niño que era muy controlador. ¿Qué? Y entonces hasta le robaba. ¿Pinchamos las llantas o qué? No, ya pero es fortaleciendo su confianza, ¿no? Para que él tome las decisiones, Ajá. porque no hay manera de que uno esté con él todo el tiempo. Es Entonces que- tú le puedes decir,
mira, yo en tu caso haría esto, pero es tu decisión a fin de cuentas. ¿sí? Y Como, me- como me- darle, perdón, como No, darle como autonomía Ujú. sin decirle, sí. tú eres el más especial, mijitos, de todos en el mundo, porque cuando Para mí, salga, güey. para mí. Sí, Chris Rock decía eso. O sea, al mundo le vales. Sí. Y tal vez algunos dentro de la casa también. Pero, o sea, no eres tan especial. Sin embargo, aquí te van estas herramientas para que puedas ser autónomo y puedas confiar en Así ti es. mismo. Ajá. Ajá, Y si te aplicas, estoy seguro de que vas a ayudarnos a todos. ajá, ajá. Como yo lo he hecho, mira, porque yo en mi onda, que no es la tuya, ¿no? Ajá. He cumplido y la gente está agradecida conmigo y, o sea, me siento Agradecida parte conmigo. del equipo, pues, ¿no? O sea, Sí, soy sí, parte sí. de la sociedad, no estoy aislado, ¿no? No, Me recuerda mucho, mira, Una parte importante y activa dentro de la exacto, ándale, sociedad. ajá. Ujú. Y ahí es donde entra el concepto educativo, la cuestión esta me da mucho gusto a usar ¿cómo se llama? El ejemplo de uno de mis brothers, Israel Alcántar, ¿no? Porque él es súper fan de Naruto, yo nunca lo he visto. todo el mundo ha visto los Bueno, Kagurashi, No, yo no. Ok, no, pues ya nos aisló de todo el mundo, fíjate, ¿no? Todo el mundo excepto Félix y Gabneo. ¿Cómo eres, eh? No. Pero todo el mundo Tampoco, no he visto nada. chido. No, pues ya ves cómo es, no nos va a dar raid. Bueno, No les no, pero va- la onda es de que se supone que en el mundo de Naruto, pues, existe una persona, o sea, el sueño de Naruto es ser como El Hokage. el Hokage, que es el líder de la comunidad. Ujú. Y en un momento dice, oye, ¿por qué quieres ser Hokage? Se le pregunta en la historia, ¿no? ¿Por qué quieres ser Hokage? Para Le dice, proteger a todos. no, para ser respetado, Bueno, para ser reconocido. reconocido. Sí, cierto, porque el Y principio era el apestado, güey. Ajá, porque es el apestado, ¿no? Le dice el maestro, ¿no? Entiende, pues, que la persona ahorita, el personaje, pues, que es Hokage, no es respetado porque es Hokage. Es Hokage porque es respetado. Ajá. Sí. O sea, entonces ahí entra la meritocracia, que también entramos en ese concepto, ¿no? De si es buena o válida o si estás llevando a cabo, ¿no? Etcétera. Ajá. Pero independiente de los niveles de si es o bien o no, en cualquier sociedad, como de hecho, el mérito te lleva Que, amigos. Ajá. Y O que sea, es lo que menciona, por ejemplo, sí. en las redes sociales, Ajá. Vico C, que Sí. menciona Vico, por ejemplo, con las redes sociales, que dice, es que todos dentro de la pirámide de Maslow necesitamos como el respeto o reconocimiento. Y en redes sociales estamos encontrando una suerte de reconocimiento siempre y cuando hagamos ciertas cosas, ¿no? Y ahí entra la cuestión, o sea, somos capaces, por reconocimiento, de humillarnos o de pertenecer al grupo, humillándonos, pues. No, incluso menciona Es que la en redes humillación sociales. muestra humildad, ¿no? No, pero Ajá, sí, sí, sí. Ah, ahí en redes sociales dice pero incluso Muestras lo privado, güey. los miedos que solamente a ti que solamente a ti te confiesas, a veces los pones en redes sociales solo por un like. Solo por ese Sí, reconocimiento. nos está tocando un momento muy interesante y histórico en ese sentido. Entonces lo pones en un lugar muy público que solamente te lo dirías a ti mismo, pero como estás en solitario en la computadora escribiendo cosas, dice, bueno, pues aquí estoy solo, ¿no? Pero no, estás en todos lados, ¿no? Y entras a lo que él llama como la cámara de eco, ¿no? Ajá. Que menciona la cámara de Sí. eco, donde simplemente vamos a tener eco sobre las posturas que nosotros tenemos definidas que van a ir aumentando nuestra creencia en dichas posturas. Sin embargo, Sí. no estamos como en un lugar abierto al debate y al diálogo, pues. No, porque aparte ahí dice tienes confianza, porque fíjate, es como es sí, tu amigo fíjate, que está Porque poniendo es la esto. Torre de Marfil. Ajá. Y fíjate, tanto es así que los psicólogos ya reconocieron dentro de los aspectos de la onda que un sociópata, un psicópata, carece de Facebook, carece de redes sociales. O sea, esa persona sabe, no, sí, o sea, vaya, Ok. o sea, pone una foto nada más y ya, tiene su onda porque pues es necesario, Ujú. pero no pone su vida, no la presenta, ¿no? Porque él sabe que poner su vida ahí es exponer, Ujú. y exponer es abrirte. Y pues lo que menos quiere un sociópata es abrirse, Sí. porque al momento en que se den cuenta que la clase de persona que es, ¿qué hacemos? Los exiliamos. Y pues Al manicomio. incluso el sociópata, el psicópata, cualquiera, sigue casado con la idea de estar, ¿no? Ujú. O sea, si lo sacas de aquí, ¿a quién va a torturar, no?
Entonces, Oye, ya llevamos 1 hora 12. no, Estamos cerrando pues este ya, pedo ya. sí, claro que sí. Entonces puedo aplicar la de por mis memes hablará mi Ajá, espíritu. también, Que de ajá, alguna manera sí, pues, o sea, sí. porque también algo que menciona Vico Por mi es eso. balanza. Estamos presentando algo como personal, pero a la vez no. Entonces, al momento de exponernos dentro de las redes sociales, o sea, al momento, por ejemplo, de estar hablando aquí, exponemos las cosas que queremos que sean expuestas. Claro. Lo que queremos que se muestre, de ahí no, mira, no hombre, los 4 son los pensadores geniales, ¿no? Están bien Sí, canijo. están Ve bien. nomás, leyeron Como un libro señora, de como- 150 páginas. Y de ahí están bien pesados, Sí. ¿ya? Y Pero ¿por qué lo hicimos? Lo hicimos para que alguien más no lo haga. Sí, no, para divulgarlo. Porque hay alguien más. Porque también para- es algo que se, que No, y que se se lo merece ser consiga. leído. Porque no hacemos otras cosas que son importantísimas. No. No estamos salvando vidas en un hospital ahorita, Sí, ¿no? no. Pero vaya, para que la gente esté en el hospital salvando vidas, nosotros tenemos que estar aquí también. Que Porque por ejemplo, es parte ajá, de, ¿no? y que lo que menciona Vico es, nuestro trabajo es pensar y repensar, pues. Y al momento de cerrar el libro, él habla de los tres fenómenos de apocalipsis que pueden pasar, que es la pandemia, la del sol, que puede quemar Sí. todos los aparatos electrónicos. Y ahora imagínense cómo Sí, la electromagnética. diablos va a sobrevivir sin aparatos electrónicos. O sea, no me refiero al celular. El celular podemos prescindir de él. Los Su mar- refrigerador, los donde marcapasos, mantiene güey. su cerveza fría y su pedazo de carne Los autos congelado. eléctricos. Los autos eléctricos. Y por ende la Abajo distribución de Elon Musk comida. y la distribución de comida, Sí. toda esta cuestión alimenticia, y no recuerdo cuál es el tercero, ¿El pero meteorito no? ¿No es el meteorito? No me A acuerdo. veces sí es fulminante y ahí Sí. ya nos podemos ver así el dedo de Dios. sí, ya No hay como muchas cucarachas, soluciones. pero al mencionar estos Oppenheimer. 3 apocalipsis, él dice, no hay, como plantea que por ejemplo no hay una salida. Sin embargo, nuestro trabajo es seguir pensando las posibilidades, ¿no? Y que en ese sentido yo estoy de acuerdo con la postura del filósofo, que es seguir pensando, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que hacía? Lo que dijo Nietzsche, ¿no? Y sí, Somos vacas y seguimos rumiando. Claro. O sea, el horizonte no es para llegar, es No para es- seguir caminando. Como lo dijo Galeano también, las Bueno, utopías son para No, seguir no es de caminando. Galeano, pero sí. sí. Ajá. Sí lo menciona El mismo Galeano, ajá. lo menciona, ¿Te acuerdas de ese video? Sí. Ah. sí. Pues, José algo Saramago que también me lo gusta menciona. mucho de Vico es que él dice, yo reconozco que los filósofos, él, bueno, que es filósofo, los filósofos ya estamos hablando muy difícil y la gente pues no nos aborda porque está tan difícil leer los textos que pues mejor te vas a los libros de autoayuda. En cambio los libros de Vico tienen un lenguaje muy sencillo para que no se vayan todos a leer libros de autoayuda. Es una crítica muy Sí. interesante, volviendo a la Torre de Marfil, ¿no? Ujú. Una torre de marfil, para aquellos que no conozcan, era en los cuentos medievales. Se decía que los grandes magos vivían en una torre donde no se podía tocar nada, ¿no? Entonces, la torre de marfil. El filósofo se encuentra muchas veces en esta torre de marfil. O sea, estamos separados. Escribimos libros tan complicados de repente que se quedan en el estante y todo el mundo dice, no, pues está muy cabrón ese vato, pero no hablamos con la gente, que es el trabajo propiamente, ¿no? Yo, por mi parte, la labor filosófica que estoy haciendo es, para no escribir difícil, no estoy escribiendo nada, También se no va. estoy escribiendo complejo, entonces no escribimos nada, pero Es sí, que sí. Pero parte de... es la divulgación, ¿no? Y parte de un comentario, no recuerdo el autor, al final del libro vienen unos comentarios de otra suerte de pensadores también. Uno dice algo muy en el epílogo, si no recuerdo mal, en el epílogo menciona a uno de los amigos de Vico que la característica de este libro es que quitamos a la filosofía de esa torre de marfil, porque esa torre de marfil lo que ha hecho es le ha quitado fuerza y vitalidad a la filosofía, y lo que queremos es que la filosofía tenga vitalidad, o sea, Así es. que sea una parte de la vida y no sea nada más conceptos abstractos de maestros a los que no les entendemos ni papas, como álgebra. No, como Kant, o Hegel, güey. Pero eso ya sería meterse más en mucho, por ejemplo, mucha gente que conozco dice, ay, filosofía, yo lo di en la prepa. Pues claro, si el güey que te dio Clase, era más era- ponerse y era un biólogo enfocarse. y nomás agarraba la materia porque eran más horas, o representaba que el cheque creciera,
obviamente ibas a hacer y el Sansan progresó aquí en México, y no solamente aquí, en muchos países, tomar una materia o dar una materia que ni entiendes, pero representa que el cheque se extienda. Pero ¿Y, ¿cómo y de, le- y de quién es la responsabilidad de eso? Del sistema No, educativo. De nosotros De como nosotros filósofos. también, o sea, O sea, el No, trabajo propio, ¿no? Como filósofo, de "Güey, voy a ir y voy Sí, a... claro, ¿A pero, poco tú eres pero- filósofo? no, pero por ejemplo, en secundaria, Nada más de un lado. ahí Vico nos tiene que ayudar porque en secundaria el profesiograma para poder tener la materia de formación cívica y ética, ¿quién crees que es el más apto según el sistema Es un la ingeniero, SEP un ingeniero para dar tiene que formación ser. cívica y ética? Es un ingeniero, tiene que ser. Obvio que no, para ellos es un abogado, hazme el favor. Por No la un filósofo, ética. es una disciplina filosófica. Sin embargo, el abogado es el más apto para dar filosofía en las aulas con alumnos de secundaria según el profesiograma. ¿Tú crees Claro. que eso es... Les- No, Les no, va a no. enseñar, les va Hay a enseñar. dispensa, pero ¿Sabes, no. sabes quién es el que gana un juicio? El que llega primero. Sí. ¿Sí? Te va a enseñar todo lo que Vico dijo, no lo va a hacer. No, no. Y la otra, yo estudié Derecho para trabajar chueco. Sí. Yo estudié Derecho para trabajar chueco. No, no, y también les dicen en la carrera a los abogados aquí, sí, es que si vienes para que reine la justicia, no, aquí no es, güey. Aquí es. Pues no. All right. Y no Muy es. bien, nos empezamos a despedir. Despedir. La próxima semana Con Michoacán. Lo dijo en griego. Sí, sí. Es latín. semana Latín. regresamos con lo que Neolatín. es neolatín, con lo que es ética para quién? Para desconfiados. Para desconfiados. Continuando igual con Vico, porque hay que recordar, tenemos Una cena y va a ser le vamos a hacer una entrevista a Vico acerca de su obra, La ética ¿Es para presencial? desconfiados. Sí, es presencial. Ok. va a ser No, va a ser por va a Zoom ser por porque Zoom. vive en Sevilla. Entonces, ahorita se pero- nos fue a Sevilla. sí, porque está haciendo Pero un vamos a hacer un tratamiento. evento relacionado Va. con la Ajá. conferencia. Sí, Y Pero- va a tener una conferencia. Pero va a ser en tiempo real, ahí vamos a estar haciendo la entrevista Ujú. y va a haber cena y todo. Comida. Bebida, charla filosófica. ¿En dónde va a ser? Es en la calle Novena y Revolución. Entre Revolución y Constitución. ¿Y cuál es el En- precio? 100 pesos para 100 todos los pesos. que quieran. A un lado de Del Waldos. del Waldos. Ujú. Muy bien. Solo un precio para Solo todos los precio. boletos. Para 100 todos los pesos. boletos. Y vamos a hablando un poquito de libros nuevos, pues siguiendo con esta tradición, vamos a a ver, una ya. camarita, por favor. Muy bien. Ahí está. Ajá. Eduardo Infante, maestro filósofo, nos presenta este nuevo libro que se llama Aquiles en TikTok. ¿Por qué en TikTok? Tiene un proyecto, de hecho, que se llama Filorretos, y y lo que hace es presentar preguntas, hacer preguntas en TikTok. Empezó primero como algo cerrado para los alumnos de preparatoria, pero hoy se ha extendido tanto que tiene muchísimos seguidores, y ese es su cuarto libro. de hecho. Buenasera. Buena cera. Hazla así. No, ya me salió varón otra vez. Ah, pero sí, Ahora soy el libro. padrino. Bueno. Y Ok. pues nos vemos, de aquí nos vamos a... Vamos al mamut ahorita. Ujú. Eh, Vamos a estar para ¿Cuándo nos cualquier vemos en los duda, mamuts? Zenón? Los vemos los miércoles a las Ah, 6:30 en el mamut para disfrutar de la taberna de Platón. Así En los- eso que ustedes llegan, nosotros llegamos también. y mañana es la conclusión Del Fedón. Vamos a terminar el Fedón ya ahí en la Escuela Platónica y Aristotélica de Tijuana. Así es. Con la sacerdotisa Así es. y licenciada en Sí, música. Si se También perdieron, Fedón, no si estamos se, en per- Fedón. sí, ándale. Si se perdieron el Fedón, que trata sobre el alma, el concepto de alma en Sócrates, la próxima semana empieza el estudio del cratilo, el cratilo o el crátilo, El crátilo. El crátilo. Que es el estudio sobre qué es el lenguaje. Las palabras, las palabras son porque el objeto nos dice que así son o nosotros las inventamos. ¿Mm? Ese sería el concepto. Eso sería a partir del próximo jueves y el próximo miércoles se lo estaremos recordando. ¿Las palabras representan las cosas del mundo Ajá. o no? O no, exactamente. O son interpretaciones. No, Son por eso hay varios interpretaciones, idiomas, ¿no? Y después del crátilo... Si no, todos suena hablaríamos como- el mismo idioma, güey. Ya le No, resolví eso a es Platón. diferente. No confundéis. Pues Muchas excelente. gracias. Muchas gracias. Ánimo, delincuencia.